La semana pasada estuvimos hablando sobre las respuestas faltantes que responden a la pregunta ¿quién es Jesús? Esta semana estuvimos hablando las preguntas ¿a qué vino Jesús? Y ¿a qué lo envió Dios? Segunda pregunta, ¿a qué vino Jesús? Lo primero a lo que Jesús vino fue a lo suyo, Juan 1:11. Lo suyo quiere decir que vino a buscar y a recuperar lo que perdió Adán en el huerto. Todas aquellas cosas que por ser hecho hijo de Dios tenía desde su creación Adán, hasta el momento de su pecado. En la Biblia encontramos 56 cosas que Jesús ganó para nosotros, pero sabemos que hay más. Les dejamos la tarea de buscar el resto. Hoy le voy a dar 6 de ellas. Primero, la comunión. 1 Juan 1, del 6 al 7. 1 Juan 1, del 2 al 3. Ser hechos hijos de Dios. Efesios 1, del 5 al 6. Juan 1, 12. Gálatas 3, 28. Romanos 8, 14, 17. Tener una familia. Efesios 2, 19. Romanos 9, 8. Juan 3, del 1 al 2, Romanos 8, 14 al 17. Santidad, Hebreos 10, 10, Romanos 6, 22. Vida eterna, Juan 4, 14, Romanos 5, 17. Salud o sanidad, Primera de Pedro 2, 24, Mateo 8, 17. Las 56 cosas que Jesús ganó para nosotros hacen parte de la redención. No solo es para esta vida, sino para la vida eterna. Lo segundo a lo que Jesús vino fue a predicar el Evangelio. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús vino a predicar de sí mismo, en las sinagogas, en las ciudades, en las calles, en las casas y aún en las orillas del mar. Mateo 9:35, Mateo 1:14. Lo tercero a lo que Jesús vino fue a darnos a conocer al Padre. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios no era Padre, era el Creador, ya que no había engendrado a nadie. En el Nuevo Testamento, Dios engendra a Jesús convirtiéndose en Padre, según Juan 14, 7 al 10, Mateo 11, 27. La cuarta cosa a lo que Jesús vino fue a darnos ejemplo. La Biblia nos habla de que Él nos dio ejemplo en todo, en la mansedumbre, en la pureza, en la santidad, en el amor, en el servicio, en la conducta, en el perdón, entre otras, para que nosotros andemos como Él anduvo. En 1 Juan 2:6, Mateo 11:29. La quinta a lo que Jesús vino fue a servir. Él mismo dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Lo demuestra con sus hechos y sacrificio. Mateo 20, 28, 48, Mateo 10, 45. La sexta a lo que Jesús vino fue a dar testimonio. Jesús nos da testimonio en toda su manera de vivir, dándonos a entender que sí se puede agradar a Dios en la tierra y se puede vivir sin pecado en ella. Juan 13, 13, 16, Juan 18, 37. Vamos a la tercera pregunta. ¿A qué lo envió Dios? La razón más importante por la que Dios envió a Jesús al mundo fue para salvarnos de la condenación del infierno, porque todos estábamos condenados al infierno, y esta es la razón de su existencia, ya que si el infierno no existiera, tampoco hubiera existido Jesús. Juan 3:17. La Biblia poco nos enseña de los horrores del infierno, porque no hay palabras para describir ese lugar en el lenguaje de los hombres. Pero sí se habla que es un lugar de tormento y es para aquellos que no conocieron a Dios y a Jesús conforme a las Escrituras, ni se arrepintieron ni se convirtieron de sus obras. Job 18:21, Juan 17:3. Algunas cosas que Jesús
Y la Biblia nos describe acerca del infierno, del gusano que nunca muere, Marcos 9:44, Marcos 9:48, del fuego que nunca se apaga, Marcos 9:45, Marcos 9:46, el crujir de dientes, Mateo 22:13, Lucas 13:28, de ser lanzados a las tinieblas de afuera, Mateo 22:13, Job 18:18. La Biblia habla que cada persona tiene una casa en el cielo, en Juan 14:1, y una en el infierno, en Job 18:5-21. Nos puntualiza la casa en el infierno. Estas características son las que hasta el momento hemos encontrado. Ya se sabe que hay más. Vamos a describir un poco Job 18. En el versículo 5 dice, y no resplandecerá la centella de su fuego. Quiere decir que su llama es de color negra. Versículo 6, y si apagará sobre él su lámpara. No hay esperanza ya más para la persona. Versículo 7, sus pasos vigorosos serán acortados. Es un espacio reducido para cada uno de ellos. Versículo 8, porque red será echada a sus pies, su piso es de mallas. Versículo 9, lazo prenderá su carcañal, habrán grilletes para el preso en sus pies. Versículo 10, su cuerda está escondida en la tierra, las cadenas o cuerdas están escondidas en la profundidad de la tierra, según Job 18. Versículo 11, y una trampa le aguarda en su senda, que allí hay trampas en el espacio que él tiene. Versículo 12, de todas partes le asombrarán temores. Hay temores según la Escritura. Versículo 13, serán gastadas de hambre sus fuerzas. Allí tendrá hambre, tendrá sed, comerá su carne y beberá su propia sangre. Versículo 14, la enfermedad roerá su piel, habrán enfermedades en este lugar. Versículo 15, su confianza será arrancada de su tienda. Es una jaula para un preso. Versículo 16, y al rey de los espantos será conducido, que de tiempo en tiempo será llevado a algún lugar para ser atormentado. Versículo 17, y en su tienda morará como si fuese suya. O sea que esa será la pertenencia que a él le corresponde en este lugar. Versículo 18, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. La siguiente semana estaremos hablando sobre la cuarta y quinta pregunta. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Y qué debo hacer yo para ser salvo? Gracias, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes.